Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 10 de la serie Bondad. Hoy compartiré la segunda característica de bondad de Pablo. La primera cualidad de la bondad en Pablo es que su actitud de agradecimiento al Señor fue siempre firme y constante, sin importar las circunstancias. Mientras más duras eran las persecuciones y dificultades, mayor era su agradecimiento a Dios. Cuando él y Silas estaban predicando el Evangelio en Filipos, ambos fueron salvajemente azotados y golpeados, y luego arrojados a la prisión. Ahí, en la cárcel, comenzaron a cantar himnos a Dios. Tan solo intentemos por un momento ponernos en el lugar de Pablo. Imagínese que está evangelizando y que por hacerlo lo apresan y lo golpean enfrente del pueblo, y luego lo envían a la cárcel, atando sus pies a un cepo. ¿Cómo oraría a Dios? ¿Diría acaso: Padre, gracias, muchas gracias, me han golpeado y ahora estoy en la cárcel, pero sé que estás conmigo.
Gracias porque a través de esta prueba te glorificarás. O tal vez oraría así: Padre, he estado trabajando para tu reino. ¿Por qué dejas que todo esto me pase? Díganme, ¿oraría acaso así, con ese resentimiento? Pablo no entonó cánticos tristes y lastimeros, sino canciones de gozo y de agradecimiento. En esta difícil situación, sus alabanzas llenas de júbilo y de acción de gracias que brotaban del fondo de su corazón, conmovieron el corazón de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 26 cita: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero que presenció esta impresionante escena aceptó el Evangelio, se arrepintió de sus pecados y fue salvo. Y él, junto a toda su familia, dio inicio a la iglesia en Filipos. Esta devoción del apóstol Pablo guió a la salvación a infinidad de gentiles, y debido a sus sufrimientos y aflicciones y a su encarcelamiento, otra iglesia se estableció. La responsabilidad del apóstol Pablo por los gentiles nunca se enfrió, jamás retrocedió hasta llegar a cumplir su propósito y nunca consideró difícil su misión. Cuando naufragó, estuvo un día y una noche sujeto a un pedazo de madera en las oscuras y frías aguas de alta mar. Jamás se sintió frustrado ni asustado. Más bien, en ese momento pensó en el corazón de Dios. Por ello, Dios lo exaltó en gran manera. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, al momento de compartir la bondad del apóstol Pablo, sus corazones sean llenos de esa pura y misma bondad que llega a tocar el corazón de Dios. Estimado público, la segunda característica de la bondad del apóstol Pablo es que amó a las almas con el mismo corazón del Señor e incluso estuvo dispuesto a dar su vida por los que le perseguían. Aquel que en verdad ama al Señor llega a amar a las almas como Él. Es porque realmente llega a comprender que Jesús vino a este mundo y fue crucificado por los pecadores, y tiene siempre presente las últimas palabras que Jesús pronunció en oración en la cruz por aquellos que lo crucificaban, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y añadió: tengo sed, dando a conocer su ferviente deseo por salvar almas. Por ello, si en verdad ama al Señor, sentirá lástima y misericordia por aquellos que están condenados a la muerte eterna debido a sus pecados. El amor de Pablo por las almas fue tan grande que llegó a confesar en Filipenses capítulo 1, versículo 8, lo siguiente: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Así como Jesús tuvo misericordia por los pecadores mientras padecía el terrible sufrimiento de la cruz, el apóstol Pablo no se preocupaba por su vida cuando pasaba aflicciones y dificultades. Más bien, se interesaba por las iglesias que se habían establecido y por sus miembros, y oraba siempre por ellas. Ese amor se describe muy bien en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28 y 29, que dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo
no me indigno. Una pregunta. Pastores, líderes, diáconos, hermanos, ¿qué es lo que piensa o hace cuando algo malo le sucede a usted o a su familia? Por favor, vean si en verdad se han interesado en ellos más que en los hermanos de la iglesia, de su zona, distrito o célula. ¿Acaso ha abandonado a sus hermanos en Cristo cuando algo malo le ha sucedido a su familia? Eso nos diría entonces que usted ama más a su familia que al Señor y a las almas por las que Jesucristo derramó su sangre. Eso es egoísmo y buscar su propio beneficio. Esas almas son valiosas. Dios se las ha dado. Sin embargo, usted ama más a su propia carne que lo que Dios le ha encomendado. Cuando Dios me llamó, me dijo: por 3 años te he perfeccionado. Ahora, ármate con la palabra de Dios. Me has amado más que a tus padres, hermanos, esposa e hijos. Deja ahora tu negocio y sígueme. Deja que tu esposa dirija el negocio. Y fueron justo 3 años. Luego de 3 años de refinamiento, llegué al nivel del Espíritu y desde ese momento Dios me bendijo abundantemente. Comencé a oír claramente la voz del Espíritu Santo y a ser guiado por Él. Por cierto, el poder de Dios estaba conmigo, pero no me daba cuenta de ello porque nadie me pedía que orara. Pero el poder de Dios ya estaba en mí. Así llegué a ser siervo del Señor. Y desde la fundación de esta iglesia hasta ahora, he vivido solo para la gloria de Dios y para las almas que Dios me ha encomendado. Mis 3 hijas y mi esposa lo saben muy bien. Destiné más tiempo a la oración con Dios que a mi familia, y cuando tenía tiempo libre lo dedicaba a los hermanos de la iglesia. Durante 4 años dediqué todo mi tiempo al estudio en el seminario teológico. No salía ni a pasear. Todo el tiempo lo dediqué a prepararme para servir a Dios. Deseaba que todos los hermanos vivieran una vida sana, bendecida y próspera, y dejé de lado todo por alcanzar ese objetivo. Mi esposa incluso llegó a decir que la había olvidado. Les voy a contar cómo estaba yo al iniciar esta iglesia. Al comienzo, cada semana iba a orar a un lugar fuera de la ciudad. En esa época no tenía dinero y usábamos bloques de carbón como calefacción o combustible. Solo usaba uno y si tenía dinero, compraba 2. Tenía que pasar todo el día solo con un bloque de carbón. Imagínense, hermanos, usaba tinta líquida porque no tenía para comprar lapiceros de tinta seca. En invierno, la tinta se congelaba por el frío. Hacía tanto frío que si dejaba una olla con agua, al día siguiente amanecía congelada. Y solo usaba una pequeña frazada para cubrirme y así dormía. Y esto no era solo por un par de días, ni por un par de meses, era todo el año. Y todo lo hice para tener comunión con Dios, recibir su palabra profética y conocer con mayor profundidad el reino espiritual. Dormía en una habitación fría como el hielo. No era fácil levantarse en las mañanas, pero tenía que hacerlo para asistir al servicio de la mañana. Y luego del desayuno subía a orar a la montaña de oración. Esa era mi rutina diaria. No tenía mucho para comer. La habitación era tan pequeña que con las justas podía estirar mis piernas para dormir. Luego del servicio del domingo, el ómnibus de la iglesia
me dejaba en la casa de oración y volvía a mi rutina de oración hasta el viernes, cuando nuevamente el bus me pasaba a recoger para llevarme a la iglesia. Luego tuve otro lugar de oración y para ir allí tenía que tomar el tren. El bus de la iglesia me dejaba en la estación del tren y cuando llegaba al otro lugar tenía que caminar para llegar a la casa de oración. Después tuve otro lugar para orar y para llegar allí tenía que cruzar un río. Debía remar para cruzar el río y para regresar tenía que hacer lo mismo. En verano, durante la época de lluvia, el río se desbordaba y ahí tenía que subir río arriba y hallar un lugar donde cruzar el río. No era nada fácil. Tenía que empujar el bote 200 o 300 metros y luego remaba corriente abajo para que el bote llegara al lugar exacto donde debía bajarme para ir al lugar de oración. Esa era mi rutina todos los días. Durante varios años no pude dormir bien. No obstante, vivía contento y agradecido. Como recibía revelación de Dios explicándome todos los versículos de la Biblia, estaba lleno de gozo y nunca pensé que mi vida era dura. Y así llegué a entender toda la Biblia. Siempre estaba agradecido. En esa época era muy pobre y cada vez que pensaba en el apóstol Pablo me quebrantaba en llanto. Me decía, yo estoy mejor que Pablo, no me persiguen como a él, no me han golpeado como a él, ni tampoco me han enviado a prisión. Tal como el apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando veía a un hermano enfermo, yo me condolía con él y oraba más intensamente por él y Dios lo sanaba. Cuando pecaban, me arrepentía y me afligía en su lugar y pedía perdón por ellos. No solo pedía a Dios que perdonara sus pecados, sino que le decía que era mi culpa, que habían pecado porque yo no les había enseñado bien. Sin embargo, Dios me ha dicho que ya no ore más de esa manera. Me dijo, ¿acaso has hecho algo malo? No implores más por perdón. Esto me ha dicho Dios. Y añadió, no has hecho nada malo, solo has enseñado la verdad. Te has esforzado por guiarlos a la nueva Jerusalén. Has clamado y llorado por ellos, pero no te han obedecido. Y me dijo que ya no orara más de esa manera. Dios oye mi oración y les da la oportunidad para arrepentirse. Cuando he pedido a Dios por aquellos que han pecado gravemente y no pueden recibir su misericordia, mi corazón ha sufrido mucho. Mi corazón se consumía y me debilitaba tanto cuando oraba por ellos que incluso me era difícil ponerme en pie. Algunas veces mi cuerpo convulsionaba. En ese momento sentía más dolor por los miembros de la iglesia que por mi propio cuerpo. ¿Se imaginan el dolor que debe haber sentido el apóstol Pablo al ver a los hermanos actuar en contra de la voluntad de Dios? Por ello, declaró en Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso viajaba visitando cada iglesia y no paraba de amonestarlas de día y de noche para que vivieran en la verdad del Evangelio. Hizo todo eso por amor a las almas que el Señor había comprado
con su sangre. Este ferviente amor de Pablo no se limitaba solo a aquellos que habían aceptado el Evangelio. Los que habían recibido el Evangelio ya eran salvos, pero aquellos que lo habían rechazado no lo eran. Con este corazón deudor a Cristo, Pablo siempre pensó en la forma de guiar a esas personas al camino de la salvación. Este corazón de Pablo está muy bien descrito en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3, que cita: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Una pregunta, hermanos: ¿tienen muchos problemas? Compárese con el apóstol Pablo. Desde la perspectiva carnal, Pablo debe haber sentido tristeza y dolor. ¿O acaso creen que Pablo siempre comía, dormía y vestía bien? ¿O piensan que Pablo no tenía familia por quien preocuparse? Cuando Dios lo llamó, Pablo no dudó, no le consultó a su familia. Pablo provenía de una buena familia, bien educado y de buena posición, y era ciudadano romano de nacimiento. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, ¿acaso le consultó a su familia? Dios mismo lo había llamado. Díganme, hermanos, ¿a quién le iba a pedir permiso Pablo si Dios mismo era quien le había llamado? ¿No creen que Dios se hubiera decepcionado si Pablo hubiera hecho eso? Entonces, ¿cuál era la profunda pena y el gran dolor de Pablo? Él solamente se preocupaba por el reino de Dios y su justicia, por las iglesias y por las almas. Debe haber tenido preocupaciones carnales. No obstante, no las llamaba preocupaciones. Continúa la cita: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjense que dice por mis hermanos. Aquí no solo se refiere a sus parientes. Pablo, quien en una época fue fariseo, se convirtió y llegó a ser el apóstol de los gentiles y viajó a diferentes lugares para predicar el evangelio de salvación de Jesucristo. Sin embargo, algunos judíos lo odiaban y perseguían. Sí, fueron los judíos quienes persiguieron al apóstol Pablo. Lo seguían a donde fuera. Incluso leemos en Hechos capítulo 23, versículos 12 y 13, que 40 judíos habían jurado no comer ni beber hasta matar al apóstol Pablo. En mi caso, en cada país a donde voy a predicar el evangelio, se levantan muchos enemigos de Dios que quieren acabar conmigo. Incluso en Corea me critican. Jamás los he visto ni los he conocido, pero tratan de obstaculizar mi ministerio. Tanto en el tiempo del Antiguo como del Nuevo Testamento, el Señor, los profetas, los discípulos y el apóstol Pablo solo hicieron lo bueno. No obstante, todos fueron perseguidos e intentaron matarlos. Pablo quiso ser anatema, es decir, quiso ser maldición y ser separado de Cristo con tal de poder salvar a los que lo odiaban. Es porque había alcanzado el nivel más alto de bondad, esto es, dar su vida por los que lo odian. Repito, ser separado de Cristo significa ir al infierno. Pablo dijo esto sabiendo plenamente el horror del infierno. Lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, lo quiso hacer para que los demás fueran salvos. Esto nos dice el gran amor que tenía por las almas. Tenía un corazón semejante al de Cristo,
quien pagó la pena de los pecadores y abrió el camino de la salvación. Por ello, Dios amó a Pablo y le exaltó en gran manera. Por tener ese corazón bondadoso, Pablo llegó a amar más a Dios, al Señor, a las almas perdidas y a las iglesias. Por ello, en el Nuevo Testamento podemos leer que Pablo recibió de Dios ese gran poder. Si hubiera habido en el tiempo de Pablo alguien que tuviera un mayor nivel de bondad, Dios le hubiera dado también mayor poder. Pero no hubo nadie, igual que no hubo nadie quien pudiera superar a Moisés ni a Elías en el tiempo del Antiguo Testamento. Hermanos, la tercera característica de bondad de Pablo es que, aun cuando recibía grandes revelaciones y poder de Dios, le daba toda la gloria a él. Dios reconoció la fe de Pablo y le concedió gran poder. Con ese poder no le pasó nada cuando fue mordido por una serpiente, y Dios hacía grandes milagros a través de Pablo. Por eso, la gente se llevaba sus pañuelos, paños y delantales para que los enfermos sanaran y los espíritus malignos salieran. Aun cuando Pablo tenía ese gran poder, nunca se volvió arrogante, sino más bien le dio toda la gloria a Dios por ello. Así pudo declarar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo fue muy humilde y llegó a tener un corazón puro y limpio porque cada día moría. Por ello pudo tener una íntima comunión con Dios y vivenciar el mundo espiritual. Dios hizo que Pablo pudiera ver el cielo y conocer las recompensas celestiales. Su anhelo por el mundo espiritual fue más grande que su propia vida. Mientras mayor era su deseo por conocer el mundo espiritual, más entendimiento le daba el Señor sobre ese mundo a través de revelaciones. El Señor le reveló a Pablo a Dios Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y al reino de los cielos. Y mientras más comprendía el corazón de Dios por medio de revelaciones espirituales, más fuerte se hacía su amor por Dios y por el Señor. El apóstol Pablo guardó esas revelaciones espirituales en su corazón y compartió esos secretos espirituales solo con algunos para guiarlos a amar más profundamente al Señor. Pero a los que no podían entender lo espiritual, no les reveló nada. Pablo tenía dominio propio en todo aspecto de su vida. La pregunta es, ¿ha usted divulgado algún secreto? Hay muchos en esta iglesia que tienen sus ojos espirituales abiertos y ven el mundo espiritual, pero no se ufanan ni presumen de ello. Por eso, ni me lo mencionan. Solo me dicen aquello que puede ayudarme y lo que es positivo. Pero como ya se los indiqué, no hablen solo por hablar, ni digan haber visto cosas espirituales o haber recibido alguna revelación si no lo han hecho. En esta iglesia no hay nadie que reciba revelación directa de Dios. Ya lo he dicho anteriormente, la revelación solo la da Dios al pastor principal de cada iglesia. Dios además ha puesto un profeta que ora por mí y recibe revelación porque yo solo no podría recibirla toda. Sin embargo, algunos de ustedes dicen que reciben revelación de Dios. No deberían decir eso, a menos que estén totalmente santificados, no tengan ninguna forma de maldad y no pequen. Si es este su caso, entonces, al orar intensamente y mostrar con hechos su amor por Dios,
por el Señor, por las almas y por la iglesia, podrá recibir revelación de Dios. Hermanos, se los he dicho con anterioridad, si realmente han recibido gracia de Dios, deberían mostrarla por medio de evidencias tangibles que prueben eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Digamos que tiene sus ojos espirituales abiertos. Lo que usted ve debe ser lo mismo que ven otros hermanos que tienen sus ojos espirituales abiertos. Voy a poner, por ejemplo, a los que aprenden Taekwondo. Cuando empiezan, usan el cinturón blanco. Luego de pasar un examen, suben de nivel y ya usan el cinto azul. ¿Qué pasa entonces? Están contentos. Después suben de nivel al cinturón amarillo. Se ponen el cinto todo el tiempo para que los demás lo vean. Luego viene el cinturón rojo y lo muestran orgullosos a todo el mundo. No obstante, cuando llegan al cinto negro, no presumen de ello. Ya no son orgullosos. ¿Por qué? Es porque ahora ya dominan la técnica. Y esa técnica es reconocida por los demás. Se tienen confianza. Se comportan como un maestro. Y su nivel irá subiendo del segundo al tercer nivel de cinturón negro. Pero no presumirán porque serán más humildes. Por eso, si en verdad ve algo espiritual, primero debe confirmar si lo que ha visto es verdadero. Es decir, si lo que ha visto ha sido visto por otros hermanos, y no deberá presumir de ello. Dios no quiere eso. Dios le ha dado esa visión para que sea útil a su reino. No es para que forme un grupo aparte y se vaya de la iglesia. Cuando en una iglesia alguien recibe profecía, los hermanos tienden a endiosar a esa persona. Ya no recurren al pastor en busca de ayuda, sino van a esa persona. Incluso llegan a respetarla más que al pastor. El pastor se vuelve un muñeco o algo figurativo. Por eso, algunos pastores tienen mucho cuidado con aquellos que profetizan o interpretan lenguas. Es porque creen que esas personas pueden traer problemas a la iglesia. Si alguien en verdad recibe revelación, no causará problemas. ¿Por qué? Porque ya está santificado. No tendrá nada de maldad. No se enorgullecerá de las revelaciones que Dios le da. Solo ayudará a su pastor. No profetizará individualmente a los hermanos de la iglesia. Algunas veces, alguien que ora intensamente puede recibir revelación de Dios y puedo permitir que lo diga a la iglesia. Es porque estoy seguro que no presumirá de ello y que lo hace solo por el reino de Dios, por la iglesia y por su pastor. En ese caso, más bien los animo y les estoy agradecido. Cuando la iglesia y el pastor lo aceptan, y si lo que ha recibido es verdadero, entonces será usado para el reino de Dios y su justicia. Pero si tiene orgullo, no será para bien. Esta iglesia jamás ha tenido esta clase de problemas y nunca lo tendremos. Pero si por alguna circunstancia se presentara alguien así, le pido por favor, arrepiéntase y vuélvase al Señor. Estas personas solo buscan alardear de sí mismas, diciendo que tienen mucho conocimiento espiritual y que gozan del favor del pastor. En algunas ocasiones he pedido a los que tienen alguna revelación que permanezcan callados. No obstante, algunos hermanos comentan lo que no deben comentar. Eso nos dice que quieren presumir. A Dios no le agrada eso. La gente de buen corazón no presume de su conocimiento espiritual. Solo están abocados a salvar almas. Sin embargo, cuando los que tienen un corazón malo llegan a tener conocimiento espiritual, a ver visiones
y oír secretos del mundo espiritual, procuran sacar ventaja de ello para exaltarse. Ese no es el propósito de Dios. Dios no le daría un cuchillo filudo a un niño. Es decir, Dios no le daría ese don a alguien que no ha llegado al nivel del Espíritu. El don de profecía y el don de interpretación de lenguas, Dios no lo da a cualquiera. Solo lo da a aquellos que alcanzan el nivel del Espíritu, solo a los que no miran al mundo y sirven al reino de Dios, a la iglesia y al pastor. Solo ellos pueden recibir estos dones. Los otros, sin embargo, intentan exhibirse diciendo que tienen revelación de Dios y que son muy espirituales. Si oran para recibir el don de interpretación de lenguas, primero deberá examinar su corazón y preguntarse: ¿estoy viviendo una vida sin pecado? ¿Me he despojado de toda forma de maldad? Si es así y ora intensamente y sus oraciones llegan ante Dios, entonces Él le responderá. Uno no puede recibir este don solamente orando. Estos dones no se dan tan fácilmente. Pregúntense, ¿quiénes recibieron estos dones en la Biblia? Fueron siervos de Dios. Un ejemplo es Felipe. Recibió tremendo poder de Dios. Todas sus hijas tuvieron el don de profecía. ¿Quiénes fueron los padres de la fe? Fueron vasos de honra usados grandemente por Dios. Me pregunto, ¿cómo puede cualquier persona decir de la noche a la mañana que profetiza? Les pido, hermanos, que hagan de este mensaje su pan de vida. Los de buen corazón, cuando obtienen ese conocimiento espiritual, procurarán guardarlo en su mente y cultivar sus corazones con ese discernimiento. Agradecerán a Dios por todo lo que ven con sus ojos espirituales. No presumirán de ello, sino más bien cambiarán en espíritu. Si llegan a discernir algo muy profundo en el espíritu, intentarán cultivar su espíritu con esa revelación. El apóstol Pablo era tan humilde que jamás se le ocurrió decir: miren, Dios me honra, recibo revelaciones profundas de Él y tengo una íntima comunión con Dios. No lo hizo porque tenía el fruto de la bondad, de la paciencia y del dominio propio. Nunca dijo una sola palabra a los que no podían entenderlo y se reservó lo que podía haber dicho a fin de no ser obstáculo para otros. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1, Pablo nos dice que ha visto el cielo. Cita la Escritura: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y en el versículo 5 señala: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo quería sembrar la esperanza por el reino de los cielos en el corazón de los hermanos de las iglesias, compartiendo con ellos su testimonio del cielo. No obstante, jamás tuvo la intención de vanagloriarse. Sabía muy bien que por sí solo no hubiera podido entender las cosas espirituales y que solamente a través del Espíritu Santo había llegado a discernir el mundo espiritual. Por ello, tenía un amor especial al Espíritu Santo. Nunca pensó que había logrado algo solo por su oración, sino reconoció que todo era posible solo por el obrar del Espíritu Santo. Por favor, hermanos, vean si en alguna ocasión han presumido de su conocimiento espiritual. Cuando, por ejemplo, ora por los enfermos con el pañuelo sobre el cual he orado y los enfermos dan testimonio de su sanidad, ¿qué es lo que hace?
¿Da toda la gloria a Dios o quiere quedarse con algo de ella? Los de buen corazón jamás se quedarán con algo de la gloria de Dios, sino que le darán toda la gloria a Él. Más bien, se sentirán agradecidos por haber sido instrumentos útiles para su gloria. Hay algunos pastores, diáconos y hermanos que son invitados a otras iglesias afiliadas a la nuestra. Ellos nunca van sin mi permiso expreso. Siempre me piden autorización para asistir a otros eventos. Incluso las actividades en la iglesia deben ser autorizadas por mí. Aun si algunos de ustedes se reúnen y van a una especie de retiro, deben solicitar permiso. No pueden ir porque simplemente se les ocurrió. ¿Acaso hay algún grupo de misión de la iglesia que haya viajado o asistido a un lugar sin mi permiso? Todo debe ser aprobado por mí en persona. Dentro de la ciudad no hay problema, pero cuando salen de la capital, debo de autorizar el viaje. Si no lo hago, tal vez pueden sufrir algún accidente. Una vez sucedió algo así. Fue en 1990, cuando los niños de jardín o inicial fueron de paseo sin mi permiso y un niño se rompió la pierna. Cuando autorizo el viaje, Dios los protege en todo momento. Esta es una disposición para toda la iglesia y para cualquier actividad que se realice. Volviendo a la prédica, los que tienen buen corazón confían totalmente en Dios porque conocen lo espiritual y saben que eso no es producto de su propio conocimiento. Tal vez parezcan ser exteriormente frágiles o débiles, sin embargo, tienen un valor y una fuerza interior sobrenatural. El apóstol Pablo pudo realizar milagros extraordinarios luego de haber derribado todo argumento propio de justicia. Y en todo momento confesó: no soy yo, sino el poder de Dios que obra en mí. Repito, Pablo siempre declaró: no soy yo, sino es el poder de Dios que actúa en mí. Y cuando hacía milagros asombrosos, siempre decía que él era una simple vasija por donde fluía el poder de Dios. Mientras más poder manifestaba, más humilde se hacía y mayor gloria le daba a Dios. Dios busca esta clase de personas y les da poder y diversidad de dones. Espero que todos los ministros, siervos y líderes lleguen a tener ese buen corazón y reciban el poder de Dios para que puedan ser usados por Él. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo señaló claramente que él era tan frágil como un vaso de barro, pero que todo el asombroso poder de Dios venía sobre él a través del tesoro llamado Jesucristo. Cuando Dios me habló sobre Pablo, me dio una ilustración de una vasija grande y honda enterrada en la tierra. Dios conocía esta vasija que estaba bajo tierra, la refinó y la usó en forma extraordinaria. Hizo de ese vaso uno nuevo y limpio. Dios ya lo sabía y por eso lo llamó a su servicio. Una vez que Pablo experimentó personalmente el poder del Señor, solo lo sirvió y peleó la buena batalla de la fe por el Señor y por el Evangelio hasta el día de su muerte. Y mientras era perseguido, su corazón siempre estuvo agradecido y gozoso. Por eso, Dios le dijo que era como una gran vasija bajo tierra. Hermanos, hasta ahora les he compartido 3 razones por las que Dios escogió a Pablo. Primero, tuvo una constante y permanente actitud de agradecimiento al Señor.
Si su corazón no ha cambiado en 10, 20 o 30 años, llegará a ser esta clase de vasija de honra y Dios lo usará. Si puede decir, mi corazón no ha cambiado, cuando oigo la palabra procuro vivir de acuerdo a ella, me he despojado de toda forma de maldad y he cortado con el mundo y he santificado mi corazón, entonces será un gran vaso de honra para Dios. Pero piense en esto. Usted ha servido arduamente al Señor por 10 o 20 años y al final peca, y la recompensa que ha acumulado durante años resulta en vano. ¿Se imaginan lo decepcionado que estará Dios? Nunca debe hacer eso. Qué lamentable sería. Usted es líder en esta iglesia, ha sido fiel y ha amado a Dios, pero todo eso resultará en vano si peca. ¿Cómo podría ver a Dios cara a cara? Espero que eso nunca le ocurra. Segundo, Pablo amó a las almas con el mismo corazón del Señor e incluso estuvo dispuesto a entregar su vida por aquellos que lo perseguían y lo querían matar. Tercero, aun cuando recibió gran poder y revelaciones, le dio toda la gloria a Dios. Así como Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Espero que muchos de ustedes puedan imitar la bondad del apóstol Pablo y llegar a ser fuertes ministros y siervos del Señor que puedan realizar poderosas obras y milagros. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleven a cabo el ministerio del Espíritu Santo en estos tiempos finales y así puedan glorificar grandemente a Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel,
e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Praise the Lord. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se Aleluya. ve. Aleluya. Demuéstrele Dios te que en el bendiga. nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. And Reverend Dr. Jack. Ahora estuve en cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírelas, por fe, tírelas. Throw away the crutches by faith. Tell him. Y no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sano. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Aleluya. Alabado
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. Aleluya. Aleluya.